Hola a todos, y bienvenidos al capítulo 2 de la segunda temporada de Vitacarnis, creación del talentoso Darian Killoy. El episodio se encuentra bajo el nombre de Progreso Revelado, donde al igual como sucedió en el capítulo previo, veremos la investigación que realizan los científicos a los Vitacarnis, esta vez a Meat Snake y Mimic. El episodio comienza con un televisor cambiando canales, mostrando principalmente un concurso de belleza de trimmings. Luego otro programa indica que hay demasiados fósiles escondidos en la Tierra, y muchos se abren paso en ríos y arroyos, invitando a los espectadores a buscarlos. Pronto, la escena cambia para mostrar un audiolog del Dr. Asrim Griffiths, especialista en Meat Snake, gerente de proyectos de recreación. Progreso de reporte de Mutuary Carnis, nombre técnico de Meat Snake, el 31 de marzo de 1992. El informe cubre el progreso de una Meat Snake juvenil, seleccionada para el proyecto de investigación y crecida en una celda de cautiverio hasta alcanzar la madurez. Durante el proceso, el espécimen fue alimentado 2 veces al día con carne fresca, principalmente de restos de animales atropellados, asegurándose de que también recibiera huesos y órganos necesarios para su crecimiento. Después de 4 días de alimentación constante, el comportamiento de la serpiente cambió. Lo que antes era una actitud intimidante se convirtió en una paciencia ansiosa, mostrando que el espécimen entendía que estaba siendo alimentado. No obstante, a los 11 días, la serpiente comenzó a rechazar la comida y a moverse de manera mucho más lenta. El equipo dedujo que la habían sobrealimentado, sin darle tiempo suficiente para digerir y asimilar los nutrientes. Por esta razón, redujeron la alimentación una vez por día, pero con porciones más grandes. A los 19 días, el espécimen prácticamente se había detenido por completo. Ya no reaccionaba a factores externos y solo aceptaba comida con ayuda de un mecanismo improvisado para facilitar la alimentación. A pesar de esto, se observó un cambio positivo. El color de su piel se oscurecía, indicando que estaba listo para comenzar con el proceso de muestreo. Se obtuvo una muestra de piel, haciendo pruebas de resistencia al frío, resistiendo hasta menos 100 grados Celsius, mucho más allá de los menos 30 Celsius típicos en las serpientes de carne. Después, en la prueba de resistencia al calor, la muestra soportó temperaturas de hasta 3000 grados Celsius. Con herramientas de soldadura, lograron llevar la temperatura hasta los 5000 grados Celsius, el límite de resistencia de la piel. Sin embargo, el proceso de pruebas fue interrumpido por un evento inesperado. Durante una rutina de alimentación, el personal descubrió que la serpiente había escapado de sus restricciones mediante mitosis, dividiéndose en 2 organismos independientes. Ambas serpientes fueron encontradas deambulando por el laboratorio sin restricciones. Debido a este evento, el proyecto fue detenido temporalmente, y las 2 serpientes fueron devueltas a su contenedor original, mientras se preparan para reiniciar las pruebas. You can make your own sieve at home. The mesh will catch large debris, allowing smaller things to pass through. But you can add more layers with different mesh to catch more things. Lovely contestants so far, but there can only be one winner. And this year's winner is Patty! Al interrumpirse aparece un texto que no se puede leer, pero que de todas maneras aparecerá más claro al final del video. Después, aparece un informe del Dr. Farren Brons, experto en Mimic. Progreso de reporte de Trucidatum carnis, el 20 de septiembre de 1992. El reporte detalla el avance del proyecto Trucidatum carnis, aunque se retrasó unos meses. El doctor comienza hablando de los especímenes juveniles, describiéndolos como criaturas extremadamente agresivas, llenas de instintos de cazadores. Su forma de cazar se asemeja a la de otros depredadores de emboscada, esperando el momento perfecto para sorprender a sus presas. Estos juveniles prefieren cazar presas más pequeñas que ellos mismos, presas que pueden dominar fácilmente. No obstante, a medida que crecen, se vuelven más confiados, teniendo una técnica precisa de matar, generalmente atacando al cuello o la garganta para eliminar a su presa lo más rápido posible. Sin embargo, una vez que los juveniles se metamorfosean en su forma adulta, es más difícil determinar sus patrones de comportamiento. Los especímenes que han alcanzado la etapa adulta en cautiverio no sobreviven por mucho tiempo. Estos adultos rechazan toda comida que se les ofrece, ya que, como se sabe, solo consumen carne humana. El resultado es que mueren de inanición. Los mejores especímenes para la investigación provienen de aquellos capturados en estado salvaje,
quienes sobreviven más tiempo, probablemente debido a que ya tienen nutrientes en su sistema. Además, los hábitos de caza de los adultos cambian drásticamente con respecto a su forma juvenil. Ahora toman mucho más tiempo para observar y acechar a sus presas, siendo extremadamente cautelosos y esperando el mejor momento para atacar. Aprovechan cualquier oportunidad que les dé ventaja, y su táctica más utilizada es esconderse dentro de muebles. Los adultos recién metamorfoseados miden aproximadamente 160 centímetros de altura, pero pueden doblarse y comprimirse para caber en espacios pequeños. Incluso encontraron a uno dentro de un maniquí antiguo. Los adultos más viejos siguen siendo capaces de meterse en espacios reducidos con sorprendente facilidad. Curiosamente, el doctor menciona que no sabían que podían hacer esto hasta finales de los 70, cuando todavía los llamaban carniceros. A pesar de estos avances, los patrones de caza siguen siendo confusos y difíciles de entender. Todas las representaciones previas de su comportamiento han resultado incorrectas en algún aspecto, especialmente después del anuncio público en 1986. Estos seres cambian constantemente, y cada caso en estado salvaje es diferente, lo que hace que sea casi imposible de predecir, especialmente en cautiverio. El doctor añade que, aunque ofreció probar el comportamiento de los Mimics en humanos, los experimentos con personas están totalmente prohibidos. Al final, comenta que se siente cerca de descubrir algo importante, pero los siguientes pasos son aún más complicados y no está seguro de cuánto tiempo deben durar sus informes de audio. This one would have fallen through our first sift. There are plenty of other fun things you can find as well. Oh no, my sieve isn't working. Looks like there's a hole in your mesh. Make sure your mesh isn't damaged, or else something might slip through. Lo prometido es deuda, y es que el texto de antes aparece con claridad en esta sección, y dice lo siguiente. 27 de noviembre de 1992. Imágenes del incidente con el V1 que involucra al equipo de limpieza en la cámara de pruebas 1. Se ve a la singularidad a quien se le realizó pruebas en el episodio previo, dejando su habitación casi llena de Kraul. Este organismo fúngico pudo perforar la barrera de seguridad, atrapando y rodeando la pierna de uno de los trabajadores de limpieza. What do I do? I can't reach. What do I do? Help me down, please. Please. We need medical assistance in test chamber 1. Oh, God. Stay calm. Help is on the way. Just try to stay Damn still. it. Oh, God. All right, we're here. We're going to help you. Lower the ladder slowly. This is going to hurt. Okay, hold still. Ready? Now! What's happening? What's happening to him? Get him out of here now! Get him out! El episodio finaliza en este punto. Lo que le sucede al trabajador es inquietante, ya que menciona que siente su pierna apretada y está sangrando, lo que significa que los Kraul están envolviendo y penetrando su piel. El dolor intenso que el trabajador siente cuando intentan ayudarlo, seguido de los gritos desgarradores, sugieren que las raíces están haciendo algo más que simplemente apretarlo. Es posible que los Krauls estén invadiendo su cuerpo, quizás adhiriéndose a su carne o incluso comenzando un proceso de absorción o metamorfosis. Dado que los Kraul son conocidos por ser la fuente principal de reproducción de las especies Carnis, una teoría plausible es que el trabajador está siendo utilizado como un huésped para la reproducción o transformación de estas criaturas. En resumen, parece que la singularidad, a través de los Krauls, no solo invade físicamente los cuerpos, sino también podría estar iniciando un proceso de transformación o destrucción interna de sus víctimas, algo que los equipos de contención no estaban preparados para manejar. Existe un video oculto que nos muestra una entrevista a Simon Vanguard, el 5 de enero de 1991,
siendo el líder del culto que fue atrapado cuando rendían tributo a las singularidades al final de la temporada 1. El interrogador tenía la tarea de obtener la mayor cantidad de información posible de Simon antes de su traslado a custodia en espera del juicio. Simon optó por permanecer en silencio durante la mayor parte del interrogatorio. Simon Vanguard. Do you know why we're here? We're just gonna ask some questions, and this will go by a lot quicker if you give us some answers. As we both know, you are the head of a large cult following. Can you give us some insight on how you came to be in that position? El interrogador intenta establecer una conversación, preguntando a Simon sobre su vida, sus conexiones, su papel como líder importante del culto y si sus experiencias traumáticas durante su servicio militar influyeron en sus acciones actuales, pero no recibe ninguna respuesta. El interrogador hace mención del túnel ferroviario de 1945, lo que provoca una respuesta en Simon, sugiriendo que hay algo significativo detrás de este lugar. En 1947 desapareció una criatura, donde Simon continuó alimentándola después de la guerra, lo que sugiere un conocimiento profundo sobre lo que ocurre en estos túneles. You don't even know what they are. Why would it be foolish to learn more about them? Well, please enlighten me. You have a deep devotion to the entities of all of the carnage species, in fact. Simon tiene una devoción intensa hacia estas entidades, afirmando que se siente conectado a ellas de una manera casi espiritual, y el interrogador busca respuestas. Why do you devote yourself to these creatures? Why do you praise them so highly? What is so important that you blindly follow these entities? You don't question their will. And why not? Their will. Their great vision. Their great light. They say you have visions. These visions of yours, what do they say? You must do as they say. Don't question it. It's all for something greater than us. What is it? What must you do? No. I must follow. I devote myself to the great truth. To stray from darkness and meet the light. For wonder and wisdom. Hey, calm yourself. Hey, stop! Security! I need security in here now! Durante el arrebato de Simon, intentó liberarse de las ataduras de sus piernas. La seguridad entró rápidamente y lo contuvo. Se supo poca información sobre Simon y sus motivos, culminando el video aquí. No cabe duda de que la historia se vuelve cada vez más interesante, sabiendo más sobre cada criatura Vita Carnis y los posibles secretos que se pueden revelar en relación con el culto que los adora. Estaremos esperando el siguiente episodio para saber cómo continúa la historia de Vita Carnis. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.